Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta quinta sesión de este curso de Introducción a la Biblia. Como hemos venido haciendo en las veces anteriores, empecemos esta sesión, la quinta, dedicando los primeros minutos a responder algunas de las preguntas que me han hecho. Han sido varias, entonces he elegido algunas que me parecen que más pueden ayudar. El primer grupo de preguntas son en torno a la historia y la resurrección. La primera pregunta es, ¿las apariciones de Jesús son experiencias espirituales o realmente pasó? Bueno, hay que aclarar necesariamente que toda experiencia espiritual es real. Y cuando uno tiene experiencias espirituales, estas realmente suceden. Otro asunto es que las experiencias espirituales no sean medibles ni comprobables. Pero eso no significa que no sean reales. Por ejemplo, el amor. El amor es una experiencia espiritual, porque Dios es amor. Y el amor no es medible, no se detecta en un laboratorio, pero es real y afecta nuestro comportamiento de tal manera que se reconoce el amor por sus efectos. Así también, la experiencia de la resurrección y de ver a Jesús resucitado es real. Afecta nuestro comportamiento de forma sensible. Y también vemos sus efectos, como les compartí la vez pasada. Los efectos de la resurrección fueron la alegría, la paz, el valor, el entendimiento, el volverse a juntar, el salir a anunciar. Bueno, pues todos esos son efectos de un suceso real. Por tanto, que la experiencia de Jesús resucitado no sea medible, no significa que no sea real. Esto sucedió en la historia y por eso tiene efectos históricos. La segunda pregunta relacionada también a este tema dice así: ¿cómo así la piedra corrida y la tumba vacía fueron los últimos dos datos históricos? Porque de ahí nuestro Señor se reveló a María Magdalena. Esa es la pregunta. Bueno, pues la tumba vacía y la piedra corrida son medibles, observables, podemos fotografiarlas, pero Jesús resucitado y sus apariciones, si bien son históricas, no son históricamente comprobables. Solo veremos sus efectos en la historia. Y por supuesto que Jesús se reveló a María Magdalena y a otros muchos. Y se reveló en la historia. Pero estas revelaciones no se pueden demostrar. Solo podemos ver sus efectos. Y a partir de sus efectos, podemos afirmar que vive. Si no hubiese habido, si los apóstoles no hubieran tenido la experiencia de encontrarse con Jesús, hubieran seguido encerrados en sus cuartos, no hubieran tenido valor, hubieran estado absolutamente taimados en realidad. Pero el cambio, como vimos la vez pasada, de 180 grados de estar en una situación a la otra, eso solamente se puede explicar por algo que sucedió en la historia, cuyos efectos los sintió la iglesia. Bueno, otro grupo de temas tiene que ver con las apariciones. La primera pregunta es, ¿por qué Jesús resucitado se apareció en primer lugar a las mujeres y no a sus discípulos? Bueno, en primer lugar, no solamente se apareció a las mujeres, sino también al discípulo amado, que según la tradición era un niño, muy jovencito. Y este niño, según nos cuenta Juan, a la vista de la tumba vacía, cayó en cuenta y creyó que Jesús había resucitado. La pregunta es, ¿por qué Dios se revela a mujeres y niños? Porque de esa manera nos revela su preferencia. Él va a preferir a quienes nosotros no preferimos. A quienes hacemos a un lado, a quienes les hacemos bullying, a quienes descartamos. Porque Él quiere que todos, y también aquellos que nosotros no queremos, participen de su reinado. Bueno, esta es la lógica de Dios a lo largo de todas las Escrituras. Por ejemplo, Israel se describe así como el pueblo más pequeño y olvidado del Oriente, ¿no?
y Dios se fijó en Israel. La historia de David también es conmovedora cuando mandan al profeta a seleccionar a los hijos de Jesé. Entonces le traen a todos, a los más fuertes, los más grandes, los más atractivos. Y el profeta decía, no, este no, este no. ¿No tienen alguno? ¿Alguno? Sí, pero ese es muy chiquito, está cuidado, está pastoreando. Bueno, tráiganmelo. Bueno, resultó pues que Dios lo eligió a él. Dios elige a los que nosotros no elegimos, porque quiere abarcar a todos en realidad. Después vienen dos preguntas muy interesantes, que las voy a responder juntas. Una dice, ¿por qué en las apariciones ni los apóstoles ni las mujeres pueden reconocer a Jesús? Pudo haber cambiado de físico. La otra dice, ¿y qué pasó después del encuentro de Emaús? ¿Jesús desapareció? ¿Y luego que lo reconocieron? Bueno, estas son preguntas muy interesantes porque son un muy buen ejemplo de cómo los evangelios nos enseñan teología. Voy a tratar de responderlas, pues su comprensión ayudará a que nosotros entendamos las enseñanzas cristianas. Es la base, en realidad. Esto es muy bonito. Los judíos y después, evidentemente, los cristianos sostienen que la persona humana es un compuesto indivisible cuerpo-alma. Nosotros somos cuerpo-alma que no se puede separar. No somos alma, no somos solamente alma. Somos cuerpo, alma. Cuando el alma se separa del cuerpo, entonces la persona muere. Y así se define la muerte teológicamente, ¿no? Se define como la separación del alma del cuerpo. Con la muerte, cuando sucede esta separación, el cuerpo se descompone, pero el alma permanece porque Dios la ha creado inmortal. Pero el alma no es la persona. El alma es solo una parte de la persona. Con la muerte, al desaparecer la persona, porque se descompone el cuerpo, la persona deja de existir. Por eso es que los judíos veían la muerte con un terror enorme, porque simplemente desaparecen. Solamente queda esa partecita que es el alma, pero sin cuerpo la persona no existe. Para que la persona vuelva a ser, para que volvamos a existir, debemos recuperar nuestros cuerpos. Por eso, nosotros afirmamos que creemos en la resurrección de los cuerpos. Lo decimos en el credo, en realidad. Y creemos que todos, tanto buenos como malos, recuperaremos nuestros cuerpos. Todos resucitaremos. El cristianismo no cree en teorías como la de la reencarnación. Esta es una creencia que no tiene nada que ver con el cristianismo, ni con el judaísmo. No calza, porque son dos maneras de entender el tiempo. En realidad, los orientales entienden el tiempo en forma circular, y nosotros, los judíos y los cristianos y los musulmanes, entienden el tiempo de manera lineal. Y entonces no se puede meter una concepción estructurada en unas categorías como el tiempo circular, en otra que es lineal. O sea, no calza. Es como mezclar papas con camotes en realidad. Entonces nosotros no afirmamos la reencarnación. Para nosotros eso es imposible. O sea, está fuera de todo horizonte. Nosotros más bien creemos en la resurrección de los cuerpos. El asunto es que cuando recuperamos nuestros cuerpos, tienen que ser nuestros mismos cuerpos, para que seamos las mismas personas las que viviremos para siempre. Pero el cuerpo que recuperaremos no será igual al que tenemos ahora. Es decir, seremos los mismos, pero no seremos iguales, pues el cuerpo que recuperaremos será glorioso, extraordinario, perfecto e inmortal, para que unido a nuestra alma inmortal podamos vivir para siempre. Y por eso es que la otra vida se describe con banquete, como fiesta, porque necesitamos tener sentidos para disfrutar de la vida eterna, ¿no? La pregunta es, ¿y cómo será este cuerpo glorificado que recupera? Nuestro propio cuerpo transformado, glorificado.
que recuperaremos en el momento de nuestras resurrecciones? Bueno, San Pablo ayuda con una imagen, ¿no? Y él dice, mira, es como un granito de trigo. Tú un granito de trigo lo siembras en la tierra y es como que, y al sembrarse en la tierra se descompone, se muere, el granito del trigo se muere. Pero de ese cuerpo descompuesto, esa semilla descompuesta, brota una planta. Esa planta es el mismo trigo, la misma semillita que se descompuso, pero no es igual. Entonces, el cuerpo que brotará del cuerpo físico que nosotros enterramos será completamente perfecto, distinto, glorioso, extraordinario. Bueno, entonces, con esta introducción, volvamos a la pregunta. ¿Por qué hay varios pasajes en los evangelios que nos dicen que no reconocen a Jesús? O que Jesús puede, por ejemplo, cuando están todos reunidos con puertas cerradas en el cenáculo, Jesús se aparece y atraviesa paredes. ¿O por qué después del encuentro con los de Emaús desaparece? O sea, ¿qué está pasando? Por ejemplo, Juan 21 nos dice que Jesús les prepara un desayuno después de la pesca milagrosa al final de Juan, y el texto dice, ellos sabían que era el Señor, pero no se atrevían a preguntarle. O sea, era el mismo, pero no era igual. Bueno, pues, esto explica por qué no reconocen a Jesús, por qué puede atravesar paredes, por qué desaparece. Porque al resucitar, Jesús no recupera su cuerpo físico. Resucita en su cuerpo glorioso, inmortal, que no tiene límites, los límites que tienen nuestros cuerpos físicos. Jesús sigue siendo el mismo, pero no es igual. Ha resucitado, ¿no? Y así nosotros también. Cuando moriremos, todos resucitaremos. Todos recuperaremos nuestros cuerpos para que podamos existir. Pero aquí ya viene la decisión personal, ¿no? Algunos resucitarán para vivir para siempre con Dios, y a eso se le llama cielo, y otros resucitarán para vivir para siempre sin Dios, y a eso se le llama infierno. Pero eso es una elección personal. Dios no nos manda al infierno, nosotros elegimos vivir para siempre sin Dios. Bueno, hay otro pequeño tema que es el anuncio, ¿no? Dice el texto, las mujeres que acompañaron a Jesús en su pasión, muerte y resurrección también habrían proclamado el evangelio, porque por su actitud también eran valientes. Por supuesto, ellas no solo fueron muy valientes, sino que también proclamaron la buena noticia. Ellos fueron enviadas por Jesús, fueron enviadas, vayan y díganle a los demás, ¿no? Vayan y díganle. Bueno, enviado significa apóstol, o apóstol significa enviado. De hecho, María Magdalena, que fue enviada a proclamar la buena noticia de la resurrección a los 11, el Papa Juan Pablo II la llamará la apóstol de los apóstoles. Hay otro temita también muy bonito que, si bien no calza mucho con el tema que estamos haciendo, pero es importante aclararlo, ¿no? Y que tiene que ver con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es tan grande, dice la pregunta, y perdona siempre nuestros pecados. ¿Todos vamos al cielo? ¿Y si hay violadores y asesinos, también van al cielo? Bueno, es importantísimo explicar esto, porque si no, estaremos caminando a ciegas el camino cristiano. Como saben, existen distintas imágenes acerca de Dios. Algunos imaginan que Dios es contador, otros que Dios es contador porque lleva las cuentas precisas de todos, otros piensan que Dios es bombero y que solo cuando hay emergencia se le llama, otros piensan que Dios es policía y que está controlando que cumplamos todas las reglas y todo el orden, otros piensan que Dios es un juez que condena y que libera. Bueno, en cada uno de nosotros, y hay otras imágenes, ¿no? En cada uno de nosotros, una de estas varias imágenes es la más importante. Y entonces, si para nosotros Dios es principalmente juez, vamos a decir cosas como, cuidado que Dios te va a castigar. Bueno, eso no refleja a Dios. Ojalá no lo digan, porque lo único que hacemos es demostrar una imagen de Dios castigador, que no es la imagen que Jesús nos quiere enseñar.
Jesús ha venido a enseñarnos la imagen verdadera de Dios. Por eso Él lo demuestra en sí mismo. Por eso dice, quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Y qué vemos en Jesús? Pues cariñoso, compasivo, perdonador, misericordioso. Así es el Padre, ¿no? Entonces, la imagen que Jesús quiere que nosotros aprendamos y que está por encima de todas las demás imágenes, y es que la que debe prevalecer siempre, es que Dios es papá. Eso es lo que Jesús ha venido a enseñarnos. Como lo he dicho ya algunas veces, cuando yo pregunto en los distintos cursos que doy, ¿cuál es la misión principal de Jesús en esta vida? Pues hay muchas respuestas, ¿no? A enseñarnos a vivir bien, a ser rectos, a ser humildes, a amar al prójimo. En realidad, lo que Dios ha venido a enseñar, lo que Jesús ha venido a enseñarnos es quién es su papá. Porque su papá es nuestro papá. Además, se lo llama Abba, que en arameo hebreo quiere decir papito, papi, ¿no? Una expresión tierna, como un niñito le dice a su papá. Y nos enseña que este papá, que Él nos está mostrando, nos quiere. Y nos quiere por encima de todo. Además nos enseña a llamarlo papá. Ustedes díganle, ¿no? Papá nuestro que estás en el cielo. Díganlo. Bueno, pues que nosotros descubramos que Dios es papá es la principal enseñanza de Jesús. Todas las distorsiones acerca de Dios se deben a que hemos crecido y vivido con imágenes falsas o parciales de Dios. Y hasta que no nos convenzamos que Dios es papá y que nos quiere, iremos perdidos por la vida. Y vamos a vivir más bien teniéndole miedo a Dios en lugar de alegrarnos y correr a buscarlo, ¿no? De otra parte, sabemos que un papá, un buen papá, quiere a todos sus hijos y quiere que a todos les vaya bien y siempre a todos los va a perdonar porque es papá. Aunque abusen de él y se aprovechen de él, incluso los va a querer aunque hagan lo que él no quiere. No va a querer lo que hacen, lo va a querer al hijo, porque es su hijo, porque a pesar de todo, nos quiere. Es como, no sé si alguna vez les conté, en alguna ocasión que tuve de visitar una cárcel de mujeres, una mamá de una de las presidiarias me decía, sí, pues porque mi hija es asá, es delincuente, ha hecho todo, pero es mi hija. Bueno, es su hija, pues a pesar de todo es su hija. Y así es Dios con nosotros. Entonces, volviendo a la pregunta, los violadores, asesinos y corruptos también son hijos de Dios. Y va a querer perdonarlos a todos. El problema de estas personas es que en esta vida nunca podrán ser felices y sufrirán, pero no porque Dios quiere que sufran, sino porque ellos están haciendo lo que las hace sufrir. Suelo poner como ejemplo el tomacorriente, ¿no? Cuando nuestros papás nos dicen, no, cuando somos niños, no metas el dedo en el tomacorriente porque te pasará una descarga eléctrica. Bueno, me lo advierte, me lo dice. Si yo no le hago caso y meto el dedo en el enchufe y me pasa una descarga eléctrica, no significa que mi papá me está castigando con una descarga eléctrica. Lo que pasa es que yo estoy sufriendo las consecuencias de meter el dedo en el enchufe. Y así es la vida. Los que eligen mal y eligen hacer daño, lo que están haciendo es meter el dedo en el enchufe y les va a pasar corriente. Y los papás no quieren que nos pase eso. Dios no quiere que nos pase eso. La única posibilidad, o sea, si uno de ellos, que ha sido un delincuente toda su vida, elige volver a Dios y se corrige y lo busca, estará con Dios. Estará con Dios porque eso es lo que Dios quiere, que todos vuelvan a Él. La única posibilidad que tenemos de no volver a Dios, de no vivir en cielo, es que nosotros no queramos. Y como Dios no nos va a obligar nunca, con el dolor de su corazón, Él va a respetar nuestra decisión. Pero lo que es cierto es que si sembramos mal en esta vida, cosecharemos mal. Nos irá mal y seremos desgraciados. Nosotros somos los únicos responsables de nuestras decisiones y por tanto responsables de nuestra felicidad y de nuestra desgracia. Finalmente, algunas pocas aclaraciones de preguntas que me hacen que quiero aclarar. Una de ellas ¿es incorrecto decir que Pentecostés es el inicio de la iglesia?
No, no es incorrecto. En Pentecostés nace la iglesia, pero también en la resurrección nace la iglesia. Les dije que si bien Lucas habla de un espacio de 50 días entre su resurrección y Pentecostés, hay un espacio de 50 días según Lucas, en Juan todo eso sucedió en un solo día, en el mismo domingo de la resurrección. Son dos enseñanzas de lo mismo, pero con diferentes tiempos. Porque, insisto, los evangelios no son crónicas que nos relatan hechos en el tiempo, sino enseñanzas. Y en las enseñanzas, el tiempo está al servicio de la enseñanza y no al revés. ¿Por qué los judíos de Israel no creen que Jesús es el Mesías? Porque los judíos creen que el Mesías tiene que ser un rey poderoso que conquistará el mundo por la fuerza y poder. Y como Jesús no fue nada de eso, los judíos no creen que Jesús sea el Mesías que ellos esperan. El sudario de Turín, ¿será el mismo con el que fue envuelto el cuerpo de Jesús? Miren, no existe ninguna descripción física en los textos más antiguos que tenemos de Jesús. No tenemos la menor idea cómo fue Jesús. Si alto, bajo, gordo, flaco, moreno, rubio, no tenemos la menor idea. Algunos creen que la imagen de la sábana de Turín es imagen de Jesús. Más aún, el rostro de esa imagen es el que suele circular como estampitas o como imágenes de Jesús. Pero la verdad es que no podemos saber, es imposible saber si esa imagen es la de Jesús. La Iglesia nunca ha definido que la sábana de Turín sea el rostro de Jesús. No lo ha definido porque no lo puede decir. Porque para poder afirmar que ese Jesús no se puede basar en una sola evidencia, tiene que tener otra evidencia con la cual comparar. Y al comparar, afirmar, bueno, sí, este es Jesús. Pero resulta que como no hay una segunda evidencia que confirme la coincidencia, la Iglesia no puede afirmar que esa imagen, la única que existe, sea el rostro de Jesús. Pero la Iglesia sí aconseja venerarla, porque a través de siglos se ha considerado una representación de Jesús. En conclusión, si esa imagen a uno lo ayuda a querer más al Señor, entonces usen la imagen, pónganla. A otros nos ayuda más imaginar que Jesús puede ser cualquiera. O como dice Jesús en Mateo, cuanto hicieron por uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. En realidad es mucho más hermoso de modo de ver que como son enseñanzas no te describen a Jesús, pues. Es mucho más hermoso que no sepamos cómo fue, porque puede ser cualquiera. Termino con dos preguntas muy cortitas. ¿Este curso, habrá posibilidades de cursos más avanzados? Bueno, para cursos más avanzados, para profundizar en estos cursos, sugiero asistir a centros de enseñanza ya teológica de la Iglesia, ¿no? Como la Facultad de Teología, el ICET, la Confero, algunas universidades, la Católica, tienen cursos de teología, la Ruiz de Montoya. Mi interés en ofrecerles este curso es la iniciación cristiana. Está dirigido a las personas que desean crecer y desean que se les dé alimento más sólido para abrirles el apetito, porque descubren, realmente es extraordinaria la teología. Mi próximo curso, el próximo que daré, que será el año entrante, será la historia de la Iglesia. Alguien me pregunta por qué no comparto el enlace de la siguiente clase. El enlace recién se publica 3 días antes de cada sesión. A partir del viernes sugiero ir a un Facebook, ya sea de los jesuitas del Perú, del Centro de Espiritualidad Ignaciana o de la Parroquia Fátima, y ahí lo podrán tener. O que les llegue por los conductos que hasta ahora les ha venido llegando. Bueno, dicho esto, voy entonces a pasar a compartir ya la presentación de hoy. El tema de la sesión de hoy es el proceso de composición de los evangelios. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos entendieron que el deseo de Jesús fue que vayan por todo el mundo y que proclamen la buena noticia a toda la creación. Eso fue lo que quiso. Y la Iglesia entonces salió al mundo. Pero no solo porque entendió que esto era lo que quería Jesús, sino también porque no podían contenerse. O sea, era tal la experiencia de haberlo visto vivo después de haberlo visto muerto, que no podían contener, tenían que contárselo a todos.
Entonces la gente sale a contar la noticia. Ha resucitado. Ellos necesitaron contarla a otros. Para cumplir con los deseos de Jesús, recorrieron pues la extraordinaria red de caminos romanos. Los romanos se distinguían por la red de caminos que tenían. Y entonces cuando las poblaciones del imperio se movían por los caminos romanos. Entonces lo primero que hace la iglesia es ir por los caminos romanos y a pueblito que llegaban, ahí anunciaban la buena noticia. Entonces, en toda la red de caminos romanos se empezaron a llenar de pequeñas comunidades cristianas que estaban conmovidas por este evento de la resurrección. A lo largo de ellas entonces se establecieron las pequeñas comunidades cristianas, pequeñitas, poquitas, pero por todos los caminos, ¿no? El campo, donde no había camino, recién la iglesia va a evangelizarlo en el siglo V. Lo primero que hacen es ir a los pueblos y ciudades. Además, las persecuciones judías contra la iglesia hacen que se esparza la noticia. Eso lo cuenta Hechos de los Apóstoles. Cuando los judíos empiezan a perseguir a los cristianos salen de Jerusalén. Entonces van a Samaria, van al norte, y al ir huyendo para protegerse, lo que ganaron fue que empezaron a contársela a gente que nunca había tenido jamás la idea de que esta noticia existía. Entonces, gracias a la persecución, la iglesia crece. Como resultado, la buena noticia se extiende muy rápidamente. Pero la noticia no solamente se difunde geográficamente, también evoluciona y se profundiza. Y en la medida en que se fue reflexionando, fue pasando de boca en boca, pero ya reflexionada, de generación en generación. Entonces, fue un proceso largo de reflexión, pero a medida que se recibe, se le da vueltas, se profundiza, se descubre y se cuenta, pero reflexionada. Vamos a verlo ahora. Una nota importante. En los primeros años, la iglesia no contó con libros propios. No había libros, porque los evangelios aparecerán por lo menos 40 años después de la muerte de Jesús, y las cartas de Pablo, que son los primeros escritos, aparecerán como 30 años después de la muerte de Jesús. Entonces la iglesia no contó con libros propios. No existían los evangelios, no existían las cartas, solo tenían los escritos judíos, el Antiguo Testamento, en donde se abalanzaban sobre el Antiguo Testamento para buscar todo aquel pasaje que pudiese explicarnos y entender lo que le pasó a Jesús. Y por eso es que frecuentemente en los evangelios se dirá, como dice la Escritura, y saldrá alguna cita del Antiguo Testamento, porque eso fue lo que hizo la iglesia. Buscar en el Antiguo Testamento todo aquello que apoyase su anuncio. La transmisión de la buena noticia se apoyó entonces, como no había libros, casi exclusivamente en la tradición oral. Solo estaba el testimonio de los discípulos y testigos y sus sucesores, y lo que recordaron y transmitieron oralmente. Entonces vamos a ver esta transmisión. Y esta transmisión se hace por tradición. En su tiempo, cuando Jesús habló y estuvo, nadie tomó nota de lo que dijo Jesús. A nadie se le ocurrió. Es como que ustedes van a escuchar a alguien que habla por ahí, lo escuchan, y después, de 20 años después, se dan cuenta que lo que dijo fue extraordinario, pero ya pues pasó. Nadie tomó nota. Pero no solamente nadie tomó nota, sino que muy pocos sabían leer y escribir. Se estima que en el imperio romano solamente un 10% tal vez, y probablemente en Israel, porque era una cultura escrita, era una cultura de escrituras, tal vez un 10% sabía escribir y leer. La mayoría, el 90%, no tenía la menor idea. Por eso es que en la sinagoga se leía para que los demás se entiendan. Y el público que Jesús tuvo, al que se dirigió, era más literato todavía. Nadie pues se preocupó de escribir, a nadie se le ocurrió tomar nota, a nadie. Entonces, lo que nosotros tenemos son fruto tardío
de una tradición larga. Toda tradición nace cuando uno o varios individuos son testigos de un acontecimiento y deciden contarlo. Esos a su vez los cuentan a otros y así sucesivamente. De forma que lo que originalmente sucedió se va a transmitir en el tiempo. Y contar y volver a contar un acontecimiento a través del tiempo resulta en tradición. El origen de la tradición de la Iglesia fue el deseo de los testigos de contar a todos que el crucificado ha resucitado. Ese fue el primer anuncio de la Iglesia, ¿no? El que murió ha vuelto a la vida, al que mataron vive. Fíjense, frases muy concretas, cortitas, era todo lo que ellos querían contar. Bueno, pues a estas frases concretas, concisas, densas, sintéticas, se le llama querigma. Querigma quiere decir, es una palabra griega que quiere decir proclamación, pero es un nombre técnico que se le da a este anuncio primero de la Iglesia, lo más antiguo. El querigma es el denso anuncio de la resurrección. Al que mataron, ha resucitado. Ese es el querigma. Sin embargo, muy pronto, este querigma era muy poquito. O sea, yo quiero más, quiero saber más. O sea, no me basta que me digas que el crucificado ha resucitado. Entonces, rápidamente se tiene que ampliar. Entonces se empiezan a contar detalles de su muerte y su resurrección. Eso es lo más antiguo que tenemos. O sea, explícame cómo lo mataron. Y explícame un poco más de la resurrección. Entonces, el núcleo de la muerte, pasión, muerte y resurrección de Jesús es lo más antiguo que tenemos en la tradición. Pero después se empiezan a transmitir dichos y hechos, porque la gente quiere explicar, quiere saber, bueno, ya lo mataron de esa manera como tú me dices que es terrible, pero ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué lo mataron? Entonces la Iglesia se ve obligada a incluir ya en su anuncio también los dichos y los hechos de la vida de Jesús. Muy tardíamente contarán de su nacimiento y solo lo harán Lucas y Mateo, pero a modo de introducciones para presentarnos al personaje Jesús. Todo lo que es nacimiento y lo poquísimo que tenemos de vida oculta es para presentarnos a Jesús nada más. No estaban interesados en estos datos biográficos. Estaban interesados en contarles a todos que al que mataron ha resucitado. Posteriormente, esto que se transmite va a incluir también las celebraciones y costumbres de la Iglesia que ya empezaban a formarse, ¿no? Como por ejemplo, Pablo nos tiene un ejemplo muy bonito, ¿no? Dice Pablo en 1 Corintios 11, los alabo porque en todas las cosas se acuerdan de mí y conservan las tradiciones como se las he transmitido. Fíjense la importancia. O sea, Pablo se preocupa de que se transmita lo que él ha transmitido, que no se altere, ¿no? Y dice, porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido. O sea, en la cadena que le ha llegado a Pablo de transmisión, dice que lo que recibió fue que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. Asimismo, tomó la copa después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Cuantas veces la beban, háganlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Entonces, este es un breve ejemplo de cómo la transmisión incluyó las celebraciones. Está transmitiendo lo que celebraba la Iglesia. La Iglesia celebra la Eucaristía. También van a transmitir los descubrimientos teológicos. Por ejemplo, van a explicar por qué Jesús murió. Lo vamos a ver un poquito más adelante, entonces acá solamente se lo menciono. Y se transmiten las enseñanzas reflexionadas de la Iglesia. Finalmente, una parte muy importante de esta tradición se puso por escrito. Y al final de este proceso largo dio origen a los evangelios que hoy conocemos. Los evangelios, pues, son tradición de la Iglesia por muchos años que finalmente algunos extraordinarios hombres recolectan y las unen y nos la ponen por escrito.
Si el punto de partida de una tradición es el testigo, cada discípulo pudo dar fe de su resurrección. Cada discípulo que pudo dar fe de su resurrección es una posible fuente de tradición. Cada uno puede contar lo que vio, recordó, entendió de lo que hizo y dijo Jesús. Todos contarán los mismos hechos, pero cada uno lo hará desde su perspectiva, desde su punto de vista. Contarán lo mismo, pero lo que contarán no será igual. Cada uno contará los detalles que captaron su atención, los matices particulares que le interesaron y le impactaron, y luego se puede suponer que desde los inicios surgieron varias tradiciones de Jesús. Dice Lucas es el que escribe el Evangelio de Lucas es el mismo que escribe Hechos de los Apóstoles, es el mismo. Y dice en Hechos, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y el número de los reunidos era de unos 120. Eso era todo. O sea, según Lucas, todos los que estaban en Jerusalén eran más o menos unos 120. Poquísimos. Se calcula que en Pascua, en Jerusalén, se triplicaba los habitantes, que se calculan 30.000, eran 100.000 habitantes. 120, eso eran todos los cristianos. Por eso es que cuando los cristianos, ya es una hipótesis, ¿no? Cuando Pilato le dice, ¿a quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Jesús, ¿quién será Jesús? A Barrabás, todo el mundo conocía a Barrabás. Y los pocos cristianos, los 120 que gritaban a Barrabás, que suelten a Jesús, pues se perdía entre la multitud. Entonces, si fueron 120 hermanos los que estuvieron con Jesús en el momento de su muerte y resurrección, teóricamente pudieron contarse 120 relatos o versiones de los mismos hechos. Si cada uno vuelve a su tierra y dice, yo he visto esto, entonces cada uno de ellos es el origen de una tradición. Estas diversas tradiciones circularon en paralelo, en los distintos lugares donde fueron a parar los testigos. Y cada una de ellas va a transmitir lo de Jesús y lo de su triunfo sobre la muerte. Todos van a decir lo mismo. Pero desde el punto de vista de cada uno. Muchos años después, cuando ya los evangelistas deciden componer pues sus obras, se preocuparán de recolectar cuánta tradición pudieron encontrar, las juntarán, ¿no? Y las tendrán y después armarán sus obras con todos los pequeños relatos que pudieron recolectar, los que le llegaron y pudieron hacer, ¿no? Entonces, no todos los evangelistas recogerán las mismas tradiciones. En algunos casos se recogerá una misma tradición, pero con diferencia de detalle. Por ejemplo, la multiplicación de los panes. Mateo nos cuenta 2 multiplicaciones de los panes. ¿Fueron 2? ¿O fue una multiplicación de los panes, pero que le llegó a Mateo en 2 versiones distintas? Bueno, en realidad Mateo decidió usar las 2, como si fuesen 2 hechos distintos. Esa es una hipótesis también, ¿no? Lo que harán los evangelistas será seleccionar y adecuar lo que tienen, el material que tienen, en función de sus objetivos de enseñanza. Van a organizar para enseñarnos a nosotros acerca de Jesús y su camino. Por eso, si bien los evangelios se parecen y hablan de lo mismo, de Jesús y su camino, no son iguales, a menos que tengan la misma fuente y que compartan algunas cosas iguales, como por ejemplo, veremos que Lucas y Mateo van a tomar de Marcos, porque Marcos es más antiguo y les llegó a sus manos Marcos. Desgraciadamente, no todas las tradiciones nos han llegado. Juan dice, por ejemplo, dice Juan, ¿no? en su capítulo 20, Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están en este libro. Fíjese qué pena, ¿no? Que no están, no las recogió Juan. Algunas se perdieron, otras no prosperaron en el tiempo y otras simplemente no se recogieron. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo de una frase, palabras de Jesús que no se recogen en los evangelios. Como les dije, el mismo autor de Lucas es el mismo autor de Hechos, ¿no? Y en Hechos dice la siguiente cita. Hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús que dijo,
Mayor felicidad hay en dar que en recibir. O sea, estas palabras fueron transmitidas a través de generaciones, pero no llegaron a manos de los evangelistas, sino las pusieron en los evangelios. En cambio, Lucas de repente le llegó tarde y la puso en Hechos, ¿no? Sin embargo, una parte importante sí quedó recogida en los evangelios. En conclusión, la tradición de la Iglesia es una gran corriente compuesta de varias tradiciones particulares que corrieron en paralelo a lo largo de todos estos primeros años. Estas diversas tradiciones evolucionarán en diversos lugares a donde llegaron, algunas más, otras menos, y algunas nos han llegado más evolucionadas que otras. Les voy a presentar una gráfica. En el eje de abajo tienen los años y en el eje vertical tienen las etapas de la vida de Jesús. La línea roja es el año de la muerte y resurrección, el año 30, el año de la muerte y resurrección de Jesús, y a partir de ese momento surgen las tradiciones, porque todos ellos, los testigos, vieron el hecho. Entonces, estas rayas puntadas son tradiciones de 120, de sabe Dios cuántas personas que empezaron a contar. Y van a contarlas en sus pueblos, a donde fueron, lo que ellos vieron, experimentaron, lo que contaron, ¿no? Bueno, resulta que durante cerca de más de 40 años aproximadamente, todo esto se habló, se transmitió oralmente. Y lo primero que se pone por escrito, por ahí por los años 70, es Marcos. Entonces, a Marcos le van a llegar tradiciones que a su vez Marcos va a ser fuente para otros. Después, en los años 90, 85, 95, más o menos por ahí, aparecen dos nuevos evangelios, Lucas y Mateo, que van a recibir de Marcos y también van a recibir de otras fuentes, otras tradiciones que llegan a sus manos, que no están en Marcos. Algunas solamente llegan a Lucas, otros solamente llegan a Mateo, pero lo que comparten con Marcos coinciden, ¿no? Fíjense, si ustedes ven el eje vertical, Marcos solamente nos habla de la muerte y resurrección de Jesús y de la vida pública. No nos dice más. Lucas y Mateo, en cambio, ya nos hablan de la vida oculta, ¿no? O sea, de esta zona de la vida oculta no está en Marcos, solamente está en Lucas y Mateo. Más antiguos, ¿eh? O sea, más cercanos a nosotros. Después aparece Juan, en torno al año 100. Y Juan es importante porque nos habla de la vida pública y de la muerte y resurrección de Jesús. No nos dice nada de la vida oculta, pero nos habla de la preexistencia. En el principio existía la palabra. La palabra estaba en Dios. La palabra era Dios. Juan se remonta a la existencia, ¿no? Y más tardío. También tiene su fuente propia. Y por último, los apócrifos que vimos en las clases pasadas, en alguna ocasión, que aparecen tarde, en el año 130, por ahí 150, los apócrifos no nos hablan ni de la muerte ni de la resurrección de Jesús. Dicen algo de la vida pública y toda su información es de la vida oculta, porque eso es lo que faltaba. No sabemos nada de Jesús, queremos saber. Y entonces los apócrifos van a despacharse con historias de Jesús niño, de Jesús bebé, de Jesús joven, etc. Bueno, como ustedes ven, a medida que más nos alejamos del centro, más información tenemos colateral en realidad. Vida pública, vida oculta, etc. Pero todo es porque recogen las tradiciones. ¿Cuál es el problema en todo este proceso? Pues el problema es serio en realidad, porque en toda transmisión oral se transmite lo que realmente se vivió y experimentó. Pero entran en juego factores que condicionan la transmisión. La memoria, los intereses personales, la subjetividad de cada quien, lo que está viviendo, la lengua, la cultura, tantos factores que afectan lo que yo voy a contar. Por ejemplo, si hay un grupo de personas, si estamos todos juntos y vemos un accidente y deseamos contarlo a otros, ¿qué vamos a contar? Cada uno lo contará desde su perspectiva personal.
desde lo que vio, lo que recordó, lo que le impresionó, lo que le llamó la atención, lo que le preocupó. Y lo contará según su sensibilidad, sus intereses, sus preocupaciones, su forma de ver la vida. Si bien el corazón de la noticia es el mismo, porque todos vamos a hablar del accidente, cuando esta noticia pasa de boca en boca, lo más probable es que sufra distorsiones. Porque el que recibe esa noticia va a subrayar lo que más le llama la atención y va a dejar de lado lo que menos le llama la atención. Bueno, pues ese es el principio del teléfono malogrado. Y el problema de la transmisión oral de la buena noticia fue el teléfono malogrado. Lo más probable es que el testigo transmita con más pasión y con sus propias palabras aquello que experimentó y que le tocó el corazón. Y lo más probable es que lo transmita junto con sus propias conclusiones personales. Por tanto, podemos concluir que cuando en los textos aparece la palabra Jesús dijo, lo más probable es que no sean las exactas palabras de Jesús, porque han pasado pues de boca en boca. Aunque sí transmiten su sentido o lo que quiso decir, no necesariamente son palabras exactas. En alguna ocasión de repente, porque les debe impresionar tanto que eso lo transmiten, ¿no? Pero sí transmiten la enseñanza. El problema es que durante unos 40 años más o menos, la buena noticia se transmitió oralmente y seguramente siguió el mismo proceso de transmisión oral a lo largo del tiempo. Podemos suponer que la buena noticia sufrió la típica distorsión de toda transmisión oral. Añadidos, recortes, ajustes, modificaciones. Y en muchos años los cambios pueden ser bastante significativos y poner en peligro la fidelidad de lo que realmente sucedió. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Porque la iglesia se da cuenta que la transmisión oral pues, puede distorsionar la buena noticia. ¿Qué hace la iglesia? Busca mantener la fidelidad. Consciente del peligro, se preocupa por contener el daño de la distorsión. Dice Pablo, por ejemplo, ¿no? Los alabo porque en todas las cosas se acuerdan de mí y conservan las tradiciones tal como se las he transmitido. Fue una preocupación de la iglesia esto. Para evitar pues la distorsión del mensaje, la iglesia hace dos cosas. Lo primero es apoyarse en los testigos directos que todavía vivían en esos primeros años. Muchos vivían. El tema es que el tiempo de vida ordinario de una persona pues era entre 40 y 50 años, ¿no? Raramente pasaban de 50 años, se morían muy jóvenes. Entonces, los testigos directos daban testimonio, aclaraban, corregían, pero se estaban muriendo. Sin embargo, lo van a hacer, ¿no? Es razonable suponer que lo transmitido fue cotejado con el testimonio de los que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado. Así es como eligen a Matías en reemplazo de Judas, porque Matías convivió, o sea, era testigo directo, podía corregir, podía enmendar, podía orientar. Los apóstoles solían pues consultar lo que les preocupaba. Tenemos el caso de Pablo, por ejemplo, ¿no? Cuando empieza todo el lío dentro de la iglesia, dejamos entrar a los que no son judíos a la iglesia, les exigimos a los que no son judíos que primero sean judíos para que después sean cristianos, o los admitimos directamente. Bueno, fue un problema gruesísimo en la iglesia. Entonces, ¿qué hace Pablo? Que era el que propulsaba esto. Los hermanos de Antioquía decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Es decir, van a consultar. No quieren dispararse por su cuenta, no quieren decir lo que no era la noticia que no es, ¿no? Y segundo, asegurar al máximo la fidelidad por medio de fórmulas fijas. Si ustedes se dan cuenta, los evangelios son muy fáciles de recordar, porque lo hacen para que sea recordado. Entonces hay pasajes que uno fácilmente recuerda y usan técnicas de mnemotecnia, como por ejemplo, les pongo 3 ejemplos que lo menciona Eduardo Ares, ¿no? Paralelismo sinonímico. Pidan y se les darán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, al que busca encuentra y al que llama se le abre. Otro ejemplo,
de un paralelismo antitético. El que se ensalce será humillado. El que se humille será ensalzado. O un paralelismo progresivo. Quien ustedes reciben, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Entonces, se fueron ingeniando pues, en la iglesia para facilitar el recuerdo con una redacción que permitiese el recuerdo. Sin embargo, el último garante de la fidelidad de lo transmitido es Dios mismo. Porque a pesar de todo el esfuerzo, si Dios no interviene, vamos a distorsionar el mensaje. Dios inspiró a los autores por medio del Espíritu Santo a fin de que transmitan la buena noticia tal y como Él quiso. Por eso afirmamos que lo escrito es palabra de Dios. Bueno, esto es tan importante que le voy a dedicar una sección a esto que es el Espíritu Santo. En sus orígenes, la Iglesia fue muy consciente del actuar del Espíritu Santo. Se sintió, a partir de Pentecostés, Pentecostés fue una invasión de Dios en medio de la Iglesia, ¿no? Y dice, acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Esa es la experiencia de Pentecostés. La iglesia se llena de Dios. Y su presencia es sumamente notoria en el Nuevo Testamento, ¿no? Especialmente en Hechos y las cartas, ¿no? Es impresionante cómo estaba presente el Espíritu Santo. Fíjese, solamente en el libro de los Hechos, en 54 veces se le menciona al Espíritu Santo. Solamente en el libro de los Hechos. La iglesia pues experimentó su presencia sensible durante las primeras décadas de transmisión. El Paráclito se los enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Hablen lo que se les comunique en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba a flor de piel en la iglesia. Es como si la iglesia se hubiese sumergido en él. Los creyentes se referían al Espíritu Santo constantemente. Lo sentían presente, hablaban de él con frecuencia y naturalidad, y se sentían guiados por él en el camino hacia el Padre. Estaban totalmente convencidos de que Dios, Espíritu Santo, estaba acompañando a su iglesia. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo guió a la iglesia en la transmisión y evolución y puesta por escrito? Bueno, la palabra espíritu es una traducción de la palabra griega neuma. Neuma se traduce por espíritu. De neuma vienen los neumáticos, por ejemplo, ¿no? Porque están llenos de aire. ¿Y por qué? Porque a su vez, neuma expresa la palabra hebrea ruaj, que quiere decir brisa, aliento, soplo, susurro, ¿no? Como el viento suave que pasa entre los árboles y uno, si presta atención, escucha el ruido del viento, de la brisa del viento, ¿no? Bueno, en Pentecostés, como fue tan fuerte la entrada del Espíritu Santo, se habla de un viento recio, un viento fuerte, ¿no? Y lo que siempre hace Dios es susurrarnos, nos habla al oído, ¿no? Nos inspira lo que Él desea que nosotros elijamos. Podemos elegir otra cosa, pero Él siempre nos va a susurrar. Inspirar significa tomar aire, literalmente significa soplar adentro, ¿no? Es dejar que Dios entre en mí. La inspiración está muy ligada al discernimiento espiritual. El discernimiento es un don del Espíritu Santo que nos lleva a inclinarnos a elegir la alternativa en donde está la voluntad de Dios. Entonces yo estoy tomando una decisión y me sugiere Dios me sugiere elegir la alternativa X, por ejemplo, y si yo le hago caso, me inclino a esa alternativa. A la fuerza espiritual que nos sugiere elegir lo que Dios quiere se le llama buen espíritu. Pero hay otra fuerza que nos sugiere, atrae, tiende a elegir lo que Dios no quiere. A esa fuerza contraria se le llama mal espíritu. Finalmente, nosotros, cuando decidimos, ejercemos nuestra libertad y elegimos. El problema es
¿Qué elegimos? Podemos hacerle caso al susurro del buen espíritu y elegir lo que Dios desea. Si lo hacemos así, aceptaremos y nos orientaremos hacia la felicidad. Pero podemos también libremente elegir hacer caso a la atracción o a la tentación del mal espíritu. Si hacemos así, nos equivocaremos y orientaremos nuestras vidas hacia la desgracia. En nuestras decisiones se encuentran nuestra felicidad y nuestra desgracia. ¿A quién le hacemos caso? ¿A Dios o al enemigo? Si queremos ser felices, tenemos que elegir acertadamente, es decir, tenemos que seguir la sugerencia del bueno. Eso nos hace felices. La Iglesia nos enseña a elegir bien, de hecho nos enseña el discernimiento espiritual, que consiste en separar las sugerencias del bueno de las sugerencias del malo, que se llaman tentaciones, para luego hacerle caso al bueno y elegir lo que Dios desea. Bueno, pues estas enseñanzas se encuentran en toda la Escritura y la practicaron los grandes santos desde los orígenes de la Iglesia. Pero el que sistematizó en modo más formal para que aprendamos este discernimiento, cómo nos atraen los espíritus y la manera como podemos distinguirlos, fue San Ignacio de Loyola. Por ahí tengo en YouTube tengo algún video que explica el proceso del discernimiento espiritual. Pero para poder escuchar el susurro de Dios, tenemos que estar en armonía con Él. Porque si no sintonizamos con Dios, no vamos a escucharlo. Tener recta intención, ser personas de oración, ser buscadores de Dios. Si eso lo tenemos, será más fácil darnos cuenta cuando Él nos sugiere algo. De lo contrario, no nos daremos cuenta de sus sugerencias y nuestras decisiones serán apasionadas, viscerales, sin pensar, de lo que brota de mi molestia o de mi alegría, ¿no? Pero no serán siguiendo los deseos de Dios. Si somos de los suyos, vamos a ser capaces de detectar en qué alternativa está la voluntad de Dios y elegirla. Y los de Él, los suyos, tienen un especial sentido común espiritual. O sea, el que es un hombre recto va a siempre estar inclinado a escuchar, a dejarse inclinar por las cosas de Dios. Y hay un sentido común espiritual. Bueno, pues Dios acompañó a su iglesia durante el anuncio y transmisión de la nueva noticia, de forma que lo que se transmitió fue aquello que Dios quiso que se transmitiese. O sea, Dios va a sugerir al momento de la transmisión, sugerir de un modo y no de otro, sugerir un texto y no otro. Y como los que transmitían eran personas espirituales, Dios se encargó de que se transmitiese aquello que Él quiso que se transmitiese. Porque los que anunciaron la buena noticia fueron hombres y mujeres de Dios. Y entonces quisieron hacer lo que Dios quiere. Personas de oración, sensibles a la acción del Espíritu Santo y deseosas de hacer la voluntad del Señor. Entonces los discípulos en su anuncio van a seguir la voz del Espíritu Santo, se dejan guiar y van a elegir las palabras, porque uno cuando uno escribe, uno puede elegir entre palabras, expresarla de esta manera o expresarla de esta otra, ¿no? El que se deja guiar por Dios va a elegir la forma y el modo como Dios quiere que transmitirnos. Va a tener que los apóstoles, los evangelistas tuvieron que seleccionar textos. Entonces van a seleccionar, ¿cuál texto selecciono? Bueno, en esa selección va a intervenir Dios y si nos dejamos guiar, vamos a seleccionar lo que Él quiere que seleccionemos. Así como el Espíritu Santo estuvo presente en la transmisión de la buena noticia, también lo estuvo en su evolución y en su desarrollo. Jesús lo prometió. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa. Y así el Espíritu Santo llenó de luces e inspiraciones a quienes reflexionaron y profundizaron en la buena noticia, a fin de que descubriesen y transmitiesen los deseos de Dios.
Los maestros de la primera iglesia sacaron a la luz lo que Dios quiso que salga a la luz. Y de esta manera la buena noticia evolucionó de manera correcta. Aún hoy, los responsables de la iglesia, si son atentos a los susurros de Dios, nos ayudan a profundizar en el sentido para nuestro tiempo de lo que Dios ha querido transmitirnos. Y si nosotros también somos de Dios y estamos atentos a lo que Dios nos quiere descubrir, cuando leamos la Escritura, vamos a descubrir siempre novedades, ¿no? Vamos a descubrir cómo Él nos va enseñando, cómo Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. El Espíritu Santo también iluminará los corazones y mentes de los creyentes para que sean capaces de descubrir las riquezas del anuncio y de entender su lógica. El Paráclito, dice Juan, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, se lo enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. La Iglesia, esto es en la Constitución Dei Verbum de Vaticano II, dice: Jesús, con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma, con el testimonio divino, que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. Jesús nunca nos ha dejado. Él nos guiará de la mano del Espíritu Santo. Entonces, los evangelios son el resultado final de este larguísimo proceso de reflexión de la Iglesia, en donde los que transmiten, hombres de Dios, fueron transmitiendo lo que quería y del modo que Dios quería. Gracias a la acción del Espíritu Santo, los evangelistas seleccionaron y ordenaron el material que les llegó, y así es como tenemos los evangelios que hoy tenemos. Y por tal motivo, no obstante ser reflexiones de la Iglesia en torno a sus experiencias de fe, el Nuevo Testamento es efectivamente palabra de Dios. Y por eso cuando leemos el Evangelio decimos, ¿no? Esta es la palabra del Señor. Esta es la palabra de Dios. Bueno, ¿y qué pasó después? O sea, ¿cómo evolucionó la buena noticia? En las primeras 4 décadas, la buena noticia va a desarrollarse. Crece, se desarrolla, se profundiza. Porque fue una tradición viva. O sea, la transmisión que hacen los apóstoles fue viva, acerca de una persona viva que transmitía vida. Y lo transmitido no solo fue información o datos de algo del pasado. Nos van a transmitir lo que vivieron. Y como todo lo vivo necesariamente evoluciona, la buena noticia original, esa sintética afirmación, al que mataron, Dios resucitó, va a evolucionar. Vimos que eso fue lo primero que la iglesia emocionada anunció, el querigma, ¿no? Salieron a todos a decirle, vive al que mataron. Ya en el segundo discurso de Pedro, esta noticia parece ampliada y profundizada. Muy rápidamente la iglesia empieza a reflexionar. Por ejemplo, dice el segundo discurso de Pedro, que está en Hechos 3, o sea, muy cerquita a los hechos, ¿no? Ustedes, dice Pedro, negaron del santo y del justo y pidieron que se les hiciera gracia de un asesino. Y mataron al jefe que lleva la vida. Pero Dios lo resucitó entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Bueno, ese discurso de Pedro, ya ese primer anuncio tan sintético, al que mataron ha resucitado, se explica. Y es muy rápidamente, ¿eh? Miren, fue entregado el santo, el justo. Lo mataron al que lleva la vida. Pero Dios lo resucitó, porque no era posible que muriese. Y nosotros somos testigos de ello. El querigma es solamente esto. Lo demás ya empieza a ser explicado. Acá hay una cosa también importante que se las menciono de pasada. Cuando recién la iglesia reconoce que Jesús es porque lo que hace la resurrección es afirmar que Jesús efectivamente es el Mesías. Esa va a ser la primera afirmación de la iglesia. Pero la iglesia se va a demorar muchos años para afirmar que Jesús es también Dios.
ese va a ser un proceso de entendimiento. Entonces, en las expresiones más antiguas no dicen que Él resucitó, sino dicen que Dios lo resucitó. A medida que se avance en la teología, van a pasar de Dios que lo resucitó a Él, porque van a decir, la iglesia va a decir, no, si Él es Dios, entonces Él resucita. Bueno, hay un crecimiento y un desarrollo en el entendimiento de Jesús. Con los años, la necesidad de explicar hizo que el anuncio se amplíe hasta concretarse en los evangelios. Probablemente lo primero, como yo les dije, que apareció fue el relato de la pasión y resurrección, y poco a poco este núcleo principal se fue ampliando y los evangelios son ya el querigma desarrollado. ¿Y por qué evolucionó el querigma? ¿Por qué fue necesario que esto creciese? Aquí les daré unas pocas pistas para que ustedes vean cómo fue la cosa, ¿no? A propósito, todo esto que les estoy contando son hipótesis de trabajo, porque nosotros no tenemos ninguna fuente directa que nos diga así fue porque nadie tomó nota. Son deducciones a partir de los evangelios que sí tenemos e inferencias a partir del modo humano de proceder. Así procede el hombre, procede así. Cuando transmite un mensaje, lo transmite y lo transmite a su modo. Entonces, como nosotros estamos metidos en la historia y somos personas históricas, vamos a actuar históricamente solamente. Y vamos a actuar como actuaría cualquier persona. Entonces, estas ayudas que les estoy dando para entender cómo se hace, cómo llegan los evangelios a nuestras manos, son hipótesis de trabajo, pero basadas en lo que tenemos. 3 factores fueron las causas principales de la evolución. Primero, el crecimiento de la iglesia. O sea, la iglesia, una cosa que es llamativa es que crece exponencialmente. Muy rápidamente, mucha gente empieza a querer bautizarse, ¿no? Pero masivamente. Primero los judíos, pero llegó un momento en que los judíos no querían saber más de esto porque las autoridades religiosas se oponían. Después los gentiles, los paganos, masivamente empiezan a entrar a la iglesia. Entonces, solamente el crecimiento de la iglesia obliga a la iglesia a tener que profundizar en el anuncio. Y surgieron nuevas necesidades. Necesidades éticas, necesidades catequéticas de instrucción y de enseñanza, y necesidades litúrgicas y de celebración. Por ejemplo, las éticas. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿y qué tenemos que hacer, hermanos? O sea, ante esta noticia tan extraordinaria, ¿qué tenemos que hacer? Y la pregunta acerca del qué tenemos que hacer llevó a la iglesia a responder, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Entonces, hay una evolución en el sentido de que si tú quieres seguir ese camino, tienes que cambiar de vida y eso lo demuestras bautizándote y viviendo cristianamente. Bautícense, cambien de vida si quieren ayudarlo a reinar y bautícense para ser parte de los que desean vivir según el modo de Jesús. De lo que se trata es de vivir como Jesús y hacer como Él. Poner a Dios por encima de todo y preocuparse del que está próximo a uno, el prójimo, esté bien. Y esto exige una vida recta y consecuente. Hay que actuar, hay que vivir cristianamente. Eso es lo primero que hace la iglesia. ¿Quieres seguir? ¿Quieres participar de esto? Tienes que vivir cristianamente. La otra necesidad fue el de la catequesis, de la enseñanza, ¿no? Quienes hicieron cristianos trajeron muchas preguntas. Muchísimos nunca habían visto a Jesús, nunca habían hablado con él. Entonces tenía muchas preguntas. En especial los paganos, ¿no? Los que venían de otros países, de la cultura griega. Jamás escucharon hablar de Jesús y querían saber cuéntenos, explíquenos. Además sabían poco o nada del Antiguo Testamento porque eran cosas judías. Y muy poco de las costumbres y creencias judías. No tenían idea del judaísmo. Y de repente se encuentran con esta noticia que se basa en el judaísmo. Entonces no entienden. Y entonces los evangelios van a explicar. Por ejemplo, tenemos este texto tan bonito de Marcos, ¿no? Donde explica por qué los judíos se lavan las manos, dice. Los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo y aferrados a la tradición, tienen que lavar platos, jarras, vasos, etc. O sea, les está explicando a los no judíos, porque Marcos escribe para los no judíos, para que entiendan.
para que entiendan lo que están, porque por eso es importante contextualizar, explicar, porque si no, nosotros tampoco vamos a entender. El solo anuncio del querigma no era suficiente. El anuncio tenía que incluir la vida pública de Jesús, porque había que explicar su camino, que es tan importante para entender su muerte, y había que explicar qué cosa hubo en su modo de vivir que hizo que las autoridades judías lo condenasen a muerte. ¿Por qué lo condenaron a muerte? Como les dije al principio, si Jesús se hubiera retirado y hubiera sido uno de estos monjes sabios parados en la punta de un cerro en donde todos iban a buscarlo, no le hubieran hecho nada, lo hubieran dejado ahí. Pero Jesús fue todo lo contrario, se metió con la gente, se metió en la gente y se opuso a lo que estaba mal y denunció la mentira, denunció lo que era injusto. Y ya se vuelve peligroso. Y lo van a matar por eso, por querer vivir rectamente y por querer enfrentarse a los que estaban haciendo mal. Los que estaban haciendo mal lo van a querer matar. Y después, muy tardíamente, se preguntarán cuéntenos un poquito más de la familia, ¿no?, de Jesús, que no tenían la menor idea. El crecimiento de la iglesia también trajo necesidades para las celebraciones litúrgicas, porque había que celebrar los sacramentos. Y al inicio, las dos principales celebraciones de la iglesia fueron la Eucaristía y el bautismo. ¿Y qué hacía la iglesia cuando se reunía a celebrar la Eucaristía, cuando se reunía a partir el pan? Recordaba, explicaba el querigma, el núcleo del mensaje de la buena noticia, pero en ese entonces solo tenían, como ya vimos, los libros judíos, no había libros cristianos. Por tanto, para poder entender la acción de Dios, van a recurrir a aquellos escritos judíos que iluminasen lo que había sucedido. Y van a poner en común los recuerdos todavía frescos de los testigos que aún estaban vivos. Gracias pues a las luces de los libros judíos y a la repetición continua de los dichos y hechos de Jesús, estos relatos se fueron fijando en la memoria de los creyentes. La segunda causa por la cual evoluciona el querigma, evoluciona la buena noticia, fueron las persecuciones y las controversias. La iglesia sufrió al inicio grandes persecuciones, primero de parte de los judíos, porque los judíos se resistían a reconocer que Jesús era el Mesías y pensaban que los cristianos estaban disturbando el judaísmo. Entonces se genera una primera persecución en donde va a morir Esteban, el primer mártir cristiano. Inmediatamente, a causa de la muerte de Esteban, los cristianos van a salir de Jerusalén para evitar ser perseguidos y van a ir a Samaria y a otros lugares, y en su camino van a llevar la buena noticia. Pero también los cristianos fueron perseguidos por los romanos. Por el año 60, a partir de los años 60, empieza cada vez una mayor tensión con los romanos, que van a terminar en las guerras judías y que terminarán arrasando Jerusalén en el año 70. Pero los romanos no distinguían si el judío era cristiano o no era cristiano. Para los romanos los judíos eran todos judíos. Pero esta persecución que hizo que también los judíos, que algunos eran cristianos, se esparciesen por otros lugares, ¿no? En un primer momento, pues como no había distinción, los perseguidos se fueron moviendo de un sitio para otro. Por ejemplo, nos dice Pablo en Hechos. Pablo llegó a Corintio y se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia, nos dice Hechos, con su mujer Priscila, por haber decretado el emperador Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. Bueno, pues esto hizo que se encontrasen con los cristianos y que la buena noticia se extendiese. Pero tal vez lo que más ayudó a que evolucione la buena noticia y se profundice fueron las controversias y discusiones que tuvo la iglesia con los que se opusieron a ella. Porque en este caso había que fundamentar, había que dar razón, ¿no? Había que demostrar la coherencia y sensatez de lo que afirmaba la fe. La iglesia entonces se vio obligada a dar razón de su esperanza, a explicar por qué cree lo que cree. Y necesitó recurrir a las Escrituras y a dar argumentos de razón.
Por ejemplo, nos dice Pedro, la primera carta de Pedro, reconozcan al Mesías como al Señor, dispuestos siempre a dar razón de su esperanza a todo el que les pida una explicación. Hay que dar razón. La fe es razonable, apela a la razón y es posible entenderla. Siempre hay el riesgo de creer, que es lo que hace pues, que ya uno se convierta en cristiano. Y la tercera causa que hizo que se evolucionó el carisma fueron las corrientes culturales que existieron dentro del cristianismo. ¿Qué es lo que pasó? En tiempos de Jesús había dos corrientes judías, dos clases de judíos. Unos eran los judíos de cultura hebrea que hablaban arameo y que vivían en Palestina. A esta cultura pertenecieron los 12 apóstoles, perteneció Jesús, María, todos eran judíos de Palestina y hablaban arameo. Pero había otros judíos de cultura griega, helena, y hablaban griego y que vivían además fuera de Palestina. A este grupo perteneció Pablo, Esteban y varios de los diáconos. Los diáconos primero fueron de cultura griega, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Los judíos se enfrentaban entre judíos y judíos griegos, porque los judíos eran muy conservadores, respetuosos de la ley al extremo, mientras que los judíos que venían del mundo griego eran más liberales, más abiertos, más flexibles. Entonces hubo tensión. Bueno, pues estas dos formas distintas de ver el mundo y de entender la vida causaron problemas entre ellos y también pasó a la iglesia. Estas dos corrientes y sus tensiones se van a encontrar en el cristianismo. Dentro de la iglesia se dieron estas dos corrientes, los judíos y los judíos griegos, que se hicieron cristianos. Nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, en el texto de Hechos, en Hechos 6, nos relata el autor que hubo una tensión entre los judíos de cultura hebrea y los judíos de cultura griega, porque los judíos de cultura griega se quejaban de que sus viudas eran discriminadas por los judíos de cultura hebrea. Y todos ellos eran cristianos. Entonces, dentro del cristianismo ya hubo una tensión. Pero además, la iglesia se encontró con culturas que no eran judías, griegos, romanos, etc. Pueblos que no conocían el judaísmo. Y a los que no les decían nada, las referencias que se hacían en las comunidades acerca de la ley, de la escritura y de las costumbres que tenía la iglesia, ¿no? Entonces la iglesia se vio obligada, para transmitir la buena noticia a otros pueblos, a usar nuevos conceptos, nuevas categorías, nuevos lenguajes, para que la buena noticia pudiese extenderse a todo el mundo. Bueno, ¿y cómo fue este proceso de evolución? Sería acá bastante breve. Tres factores hicieron que se desarrolle el querigma. Primero el anuncio, después la reflexión y después la comprensión. Del anuncio, al inicio no pareció necesario ir más allá del querigma porque estaban tan apasionados, emocionados con la resurrección, que solamente dijeron que al que mataron resucitó. Pero este anuncio tan conciso, tan concreto, trajo muchas preguntas, como por ejemplo, si Jesús es realmente el Mesías, ¿por qué fue condenado y clavado en la cruz? Porque eso no lo dicen las Escrituras. ¿Y por qué murió? Y además, ¿por qué murió con esa muerte tan cruel, tan denigrante, tan terrible? Necesitamos entender, porque somos seres racionales, la fe del carbonero, esa que dice que hay que creer porque hay que creer sin mayor razón, solamente cree, eso no sirve, no ayuda. La apuesta de fe tiene que ser razonable, tiene que apelar a nuestra razón, sentirnos satisfechos con la respuesta en realidad. En consecuencia, los creyentes van a pedir a la iglesia, explíquennos lo que están afirmando. Entonces viene una segunda etapa en este proceso, que es la reflexión y la interpretación. Para poder explicar, la iglesia se vio obligada a reflexionar, porque si no entendía lo que había pasado, ¿cómo va a explicarlo? Y fue a buscar razones sólidas para cimentar este anuncio, ¿no? Ese es el momento en que empezó la teología, en realidad.
Teología es hablar acerca de las cosas de Dios, es decir, comprender con la razón las cosas de Dios hasta donde se puede. Y para ello la Iglesia recordó los dichos y hechos de Jesús, recordó lo sucedido, buscó recordarlo una y otra vez. Por ejemplo, este texto de Lucas dice, recuerden cómo les habló cuando estaba todavía en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Regresando del sepulcro, anunciaron a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y después de recordar, reflexionar sobre lo que recordó. Recurrió a la Escritura para buscar citas y textos que iluminen el mensaje con el fin de entender. Dice este texto tan bonito de Hechos, diariamente examinaban las Escrituras para ver si las cosas eran así. Los evangelios están llenos de citas del Antiguo Testamento que confirman el anuncio. Por ejemplo, ¿por qué Jesús murió si no cometió pecado? Pues según el entendimiento judío, el pecado es la causa de la muerte. O sea, el pecado te lleva a la muerte. Entonces, si Jesús no cometió pecado, ¿por qué tuvo que morir? Aquí tiene que reflexionar, la iglesia tiene que explicar. ¿Y qué va a decir? Responderá diciendo, en efecto, Jesús murió por el pecado. El pecado es causa de muerte, pero, va a decir, no por sus pecados, porque no los tuvo, sino por nuestros pecados. Jesús asume nuestros pecados y eso lo lleva a la muerte. Ya lo dice en la Eucaristía, ¿no? Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Esta lectura se apoya en el cuarto canto del siervo. Entonces, como la iglesia busca en las Escrituras, van a encontrar pues que Isaías 53 habla de un personaje, de este siervo, que va a morir por los pecados, ¿no? Indefenso se entregó a la muerte, con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Y por último, la iglesia busca comprender, porque si tú no comprendes no vas a poder avanzar, ¿no? A la luz de las Escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo, la iglesia comprendió lo sucedido. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos el tercer día. De esta comprensión, la iglesia sacó conclusiones teológicas que profundizaron su anuncio. Bueno, pues este proceso de evolución duró más o menos unos 40 años. 40 años es mucho en realidad. Es prácticamente una generación. En ese tiempo la gente vivía, el promedio de vida era más o menos de 50 años. Entonces, que haya pasado 40 años de transmisión oral antes de que se fije por escrito, era realmente mucho. Jesús murió en el año 30. Y aproximadamente en torno al año 70 apareció Marcos, el primero de los 4 evangelios. La datación de los evangelios se hace en base a los acontecimientos que cuenta. O sea, tú no puedes contar algo que todavía no ha sucedido, a menos que cuando tú escribas ya haya sucedido aquello que estás contando. Marcos, por ejemplo, hace referencia a la caída de Jerusalén. Y sabemos que Jerusalén cayó en el año 70. Entonces Marcos escribió en ese entorno. Unos años antes probablemente empezaron a circular copias de las cartas de Pablo. Las cartas probablemente las escribió entre los años 50, que la primera fue la primera de Tesalonicenses, y el año 58. De las 13 cartas que se le atribuyen a Pablo, 7 se consideran auténticas. Primera Tesalonicenses, las 2 de Corintios, Gálatas, Romanos, Filipenses y Filemón. Esta es una datación de los expertos, pero pueden correr los años, más o menos unos años antes, unos años después, pero estas son las dataciones más probables. Las cartas que están en negrita son las que tenemos certeza que fueron escritas por el mismo Pablo, y las otras pueden ser atribuidas a Pablo, con los pensamientos de Pablo, con las ideas de Pablo.
Probablemente circularon también algunos breves escritos preevangélicos. Antes de que aparezcan los evangelios, tal vez circularon, como ya lo veremos en la próxima vez, algunos escritos previos. Pero Pablo no nos habla de la vida pública de Jesús. No nos habla de los dichos y hechos de Jesús. Los da por conocidos por todos, porque estaba muy cerca del hecho, ¿no? Además todo se contaba. Su preocupación fue instruir a los cristianos acerca del modo cristiano de vivir. ¿Cómo tenemos que vivir el camino cristiano? Afirmar la fe de sus creyentes y responder a las dudas de las cosas que enseñaba la iglesia, ¿no? Mientras tanto, las comunidades que se fueron formando se fueron consolidando. Estuvieron a cargo de cada comunidad los presbíteros que colocaba Pablo. Presbíteros es una palabra griega que significa el más anciano. De ahí viene presbicia, por ejemplo, es la enfermedad que le da a los ancianos que no pueden ver, no pueden leer de cerca, ¿no? Estas se comunicaban, las comunidades se estaban todas comunicadas. Sabían las unas de las otras, se visitaban constantemente, compartían las enseñanzas, se ayudaban entre sí. Había una red de solidaridad muy grande entre las comunidades. Estas comunidades sufrieron las primeras persecuciones, tanto la de los judíos como la de los romanos. Se apoyaban y se reunían para compartir la Eucaristía. Se conocían entre ellos y se esforzaban por vivir cristianamente, en espera de que vuelva por segunda vez. La iglesia siempre esperó y sigue esperando que Jesús vuelva por segunda vez. Y conocían a los cristianos más consecuentes, los más destacados, los más notables, los que vivían con más claridad el camino del Señor. Y después, entonces, cuando ya ponen los evangelios por escrito, van a atribuirle a esos cristianos más destacados el nombre de sus evangelios. Evangelio según Mateo, Evangelio según Lucas, según Juan, según Marcos. Y entonces, cuando aparecen los primeros escritos, los van a copiar y los van a compartir entre comunidades. Bueno, pues con esto damos por concluida esta sesión, la quinta, y para la próxima trataremos el tema de los textos ya de los evangelios. Les agradezco mucho su participación y nos vemos pues entonces el próximo lunes.